Saludo cordial, apreciados hermanos y amigos. Una vez más nos hemos dado cita para abordar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad abordaremos la lección número 9, que será para el 31 de mayo del año 2025. Y su título es En los Salmos, segunda parte. Grandes lecciones Dios nos está dando a través del estudio de su palabra. Así que prepárate, toma tu Biblia en mano, pero ante todo una actitud de oración, de reverencia, de humildad para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Bienvenido, bienvenida. Empezamos abordando esta lección con el texto a memorizar registrado en el libro de los Salmos, el capítulo 67, versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Dios, alábense los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Esta semana es la segunda parte del estudio profundo, pero también muy lindo, acerca de los salmos. Y es que los salmos seleccionados en la semana anterior se centraron en el pueblo de Dios, pero también en su preparación para la venida del Señor. El enfoque de los salmos de la semana pasada trataba acerca de los desafíos y de las luchas que se enfrentan en la vida personal. En otras palabras, se muestra un enemigo interno con el cual debemos batallar, nosotros mismos. Y por eso mostraba también la necesidad de un arrepentimiento profundo y radical al mismo tiempo. Trataba de una transformación completa del corazón. Los 4 salmos también advertían al pueblo de Dios, a nosotros como el pueblo del Señor. Nos advertían de un enemigo exterior. Así que el enfoque de la semana pasada era interno y externo. La lucha interna como seres pecadores que somos, pero también la lucha externa. El enemigo de Dios, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros, al estar advertidos de ese enemigo externo, debemos como comunidad de fe y en momentos de dura persecución, aprender a sobrellevar las cargas, los problemas, las situaciones difíciles de la vida con fe, pero también con esperanza, porque hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Recordando este contexto de la semana anterior, ahora vamos a abordar los 4 salmos que fueron seleccionados para esta semana de estudio. 4 salmos la semana pasada, ahora 4 salmos en esta nueva semana de estudio. Y es que estos 4 salmos dirigirán nuestra atención hacia Dios mismo. La semana pasada la atención giró en torno a las circunstancias que nos rodean, pero también dentro de nosotros mismos. Cómo salir vencedores del yo, de mis problemas, de mis crisis, de mis situaciones difíciles. Pero esta semana nos vamos a concentrar es en Dios mismo. El primero de esos salmos para esta semana presentará a Dios como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, quien nos consuela y quien nos tranquiliza, como aquel que nos traerá también pronto auxilio en las tribulaciones. Y es el Salmo 46. El segundo salmo de estudio para esta semana nos llevará al regocijo, al júbilo, porque Dios es nuestro Rey soberano. Es el Rey de toda la tierra. Y por lo tanto, pase lo que pase, nunca perderá el control. Nos basaremos en el Salmo 47, esa segunda parte. El tercer salmo que estudiaremos durante esta semana nos ayudará a profundizar en el júbilo que experimentaremos como pueblo de Dios, transformándolo en gratitud porque Dios ha respondido a nuestro clamor. Transformándolo en gratitud. Sí, hermanos, porque Dios ya no es solo aquel a quien reiteramos nuestras súplicas para obtener liberación, ni simplemente es aquel de quien nos quejamos para desahogar nuestra frustración. En última instancia, Dios es el juez supremo que traerá la justicia al mundo entero
y finalmente restaurará el orden para siempre. Y el cuarto y último salmo de estudio para esta semana muestra el cumplimiento de la bendición sacerdotal. Dios, lleno de misericordiosas bendiciones, abundantes bendiciones, está en medio de su pueblo para bendecirnos, para protegernos, para prosperarnos y para librarnos del mal. Y por eso, en esa última parte abordaremos el Salmo 67. Así que son 4 salmos los que estudiaremos esta semana. Por eso, queridos hermanos y amigos, esta semana seguiremos escudriñando el libro de los Salmos, o así llamado el Himnario de Dios. Un himnario en el que su poder se ve reflejado para salvación de sus hijos. A través de estos salmos buscaremos no solamente respuestas, sino también consuelo, fortaleza, dirección, pero también esperanza para el tiempo en que vivimos. Al mismo tiempo nos ayudarán a prepararnos para el reino de los cielos. Así que vamos juntos a profundizar en los 4 salmos que corresponden para el estudio de esta semana. La primera parte de la lección nos muestra el Salmo 46. Sí, el Salmo 46. Este salmo está lleno de esperanza y de la promesa de que incluso en medio de la desolación, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento y las guerras a las que enfrentamos hoy día, en última instancia debemos atender el consejo divino. ¿Saben cuál es el consejo divino en este Salmo 46? En el versículo 10 el Señor nos dice: estad quietos, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Así que el Señor nos está dando un abrazo en medio de la tribulación y nos está susurrando al oído a través de este salmo. Nos está diciendo: hijito, hijita, por más difícil que estés llevando ese problema, las consecuencias de esa crisis, esté quieto, esté quieta. Vas a mirar mi poder en medio de esa situación. ¿Cuántos decimos amén por eso? Pero también a través de este salmo, Dios nos invita a descansar en la seguridad de que un día todo esto, hermanos queridos, terminará. Todo lo que nos roba la paz, todo lo que nos está quitando incluso las ganas de vivir, todo eso terminará. Y Dios mismo será exaltado entre todas las naciones. Él será enaltecido en toda la tierra. Eso lo dice el Salmo 46, el versículo 10. Entonces, cuando tú y yo conocemos que Dios nos está invitando a estar quietos, es decir, estar esperando que la voluntad de Dios sea mostrada a favor nuestro en medio de nuestra situación difícil, entonces se cumplirá lo que dice el versículo 2, hermanos queridos, del mismo Salmo 46. Mire lo que dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Dios nos está diciendo: mire, estén quietos, estén tranquilos, estén con paz en el corazón. Pase lo que pase, yo les mostraré mi voluntad. Yo les mostraré mi mano poderosa. Estén quietos, estén confiados en mis manos. Y cuando tú y yo entendemos esto, entonces en nosotros, a través del Espíritu Santo, se va a despertar la confianza. Se va a ahuyentar el temor. Por eso el salmista dice: no temeremos. Pase lo que pase, no temeremos. Por eso te digo en el nombre del Señor, sin conocer tu situación, Dios nos está recordando en este salmo que no debemos temer, que debemos estar quietos, confiados, esperando la ayuda del Señor. Además de esa seguridad que Dios nos da para lo que podemos estar viviendo hoy, este salmo, recordemos que es un asunto profético al mismo tiempo. Este Salmo 46 tendrá su cumplimiento total cuando suceda lo que dice Apocalipsis 6, versículo 14. Mire lo que dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla,
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Te imaginas que el cielo se enrolle como un pergamino y que toda isla sea removida? Es decir, los cimientos de la tierra empiecen a convulsionar. Este Salmo, el 46, nos está diciendo: estén quietos. Aunque la tierra no lo esté, aunque desaparezca el cielo, estén quietos. Yo estoy comprometido para salvarte, para librarte, para protegerte. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Pero hay algo más en esta profecía. Y es lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 12. Mire lo que va a suceder. Y será precisamente en esto cuando Dios hará realidad su cumplimiento del Salmo 46. Mire lo que dice Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. ¡Wow! Tremendo, hermanos. El Señor nos está diciendo que no solamente quiere ser pronto auxilio en las tribulaciones de hoy, sino también nos está diciendo: yo seré tu pronto auxilio en las tribulaciones de mañana. Cuando se estén cumpliendo estas profecías, cuando los elementos de la tierra estén siendo consumidos en llamas, yo seré tu auxilio. Yo estaré contigo. No estarás solo, no estarás sola. Yo te ayudaré. Pero hay un texto más que nos trasladará al futuro en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y es el libro de Jeremías, el capítulo 4, versículo 23 en adelante dice: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había luz en ellos. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¡Wow! Esta tierra, hermanos queridos, quedará desolada y vacía. Los montes quedarán temblando. La tierra que un día era fértil, ahora estará convertida en un vasto desierto. Pero es aquí, hermanos, cuando tú y yo debemos confiar en el Salmo 46. Y ese Salmo nos está diciendo: no temeremos, porque Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios por esto. Así que tendremos esperanza y confianza en medio de la confusión hoy, pero también tendremos esperanza y confianza en medio de la tribulación mañana. Y aunque pueda venirse cualquier tipo de caos, Dios será nuestro pronto auxilio. Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes que este mundo no puede ser nuestro hogar y que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo bien lo entendió y tú y yo también debemos entenderlo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Si tú y yo ponemos nuestra confianza aquí en la tierra, cuando suceda lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, será un caos total para nuestra vida. Pero si tú y yo ponemos nuestra confianza en el reino de los cielos, tenemos nuestra ciudadanía allá en ese lugar precioso, habiendo aceptado a Jesús, entonces no temeremos. Por más de que bramen las aguas, por más de que esta tierra se revuelque, por más de que suceda lo que suceda, no temeremos, pues Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tampoco, hermanos queridos, pensemos que la solución a este mundo, la solución al caos que estamos viviendo, puede venir de un gobierno, de un ser humano. No, la solución viene solamente de parte de Dios. Y eso es lo que dice finalmente el Salmo 46, versículos 6 y 7. Mire lo que dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Ánimo! No estás solo, no estás sola. Y mucho menos lo estaremos en el día de la gran tribulación del cual habla la profecía.
Dios mismo será nuestro refugio. Dios mismo será nuestro Rey de Reyes, nuestro general del ejército. Así que tú y yo, como soldados de ese ejército, no tengamos temor, porque nuestro comandante nunca ha conocido ni conocerá la palabra derrota. Ahora pasemos a la segunda parte de la lección de esta semana. Ya analizamos el Salmo 46 y ahora la segunda parte tiene que ver con el Salmo 47. Y el Salmo 47 continúa desarrollando el tema de esperanza, el tema de fortaleza celebrada en el Salmo 46. En otras palabras, el pueblo de Dios que experimenta en su propia vida el Salmo 46 también experimentará el Salmo 47. Será una realidad en su vida. Este salmo, el Salmo 47, nos muestra el futuro a largo plazo, un futuro esperanzador, un futuro brillante, lleno de gozo al revelar que Cristo se levantará por encima de cualquier gobernante terrenal para ser Él el gobernante supremo de la tierra por los siglos de los siglos. Inclusive, el mismo Satanás que usurpó el dominio de esta tierra, quien la reclamó como su propiedad, en ese futuro esperanzador, él mismo también será avergonzado. Y será avergonzado en público, pero también será destruido para siempre. Por eso me gusta esta parte de la lección, cuando en el libro Conflicto de los Siglos, la página 644, dice lo que ocurrirá precisamente ese día, cuando termine el mal y cuando el mismo Satanás sea destruido. Meditemos en lo que dice este párrafo. Cristo desciende sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y en ese día firmará sus pies sobre el monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá por la mitad hacia el oriente y el occidente. Y hará un valle muy grande, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será uno y uno su nombre. La nueva Jerusalén, que desciende del cielo con deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, con su pueblo y sus ángeles, entra en la santa ciudad. ¡Qué linda promesa, hermanos! Dios nos está diciendo que Él es el Rey. Hoy en día los gobernantes son aclamados. Los gobernantes hacen y deshacen. Pero el Salmo 47 nos está diciendo que Dios es el Rey Supremo, que aún el usurpador llamado Satanás también será desbancado. También su cuarto de hora llegará a su fin, porque Él, Dios, siendo el Rey de Reyes, vendrá y se colocará en su trono, aún en esta tierra que le pertenecen a Él como el Creador que es. Esta tierra pasará a ser de su total potestad. Y su pueblo, tú y yo que pertenecemos al pueblo de Dios, le recibiremos con gozo en nuestro corazón y tendremos la paz total. Tendremos el regocijo total, porque ya no más habrá dolor, ni muerte, ni llanto. Dios mismo será nuestro Rey. Dios mismo será nuestro sanador. Dios mismo será nuestro proveedor. Dios mismo nos dará la vida eterna. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena seguir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo quiero mencionar también algo muy importante que se refiere en el Salmo 47, el versículo 5. Miren lo que dice. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. ¿Saben una cosa, hermanos? El toque de trompeta que se menciona aquí en el Salmo 47 sirve de base para tocar el shofar en ese día glorioso.
para celebrar la esperanza de que Dios reinará un día sobre todas las naciones, de que ya no habrá gobernantes en esta tierra, ya solamente habrá uno que es el original y es el supremo de todos, el mismo Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, cuando una nación derrotaba a otra, era costumbre tocar el shofar, símbolo de victoria. Y cuando éste era tocado, el pueblo en júbilo se levantaba a cantar, a celebrar la victoria. Lo que Dios nos está diciendo en este Salmo 47 es que también llegará el día cuando se tocará el shofar, pero será un shofar universal, será una trompeta universal. Y todos los pueblos de toda la tierra celebraremos con júbilo la victoria suprema sobre el mal. Es esta misma victoria la que refiere el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 2. Mire lo que dice. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es decir, en el contexto de la Nueva Jerusalén, de la victoria que aclamaremos, del júbilo que mostraremos entre todo el pueblo redimido, estaremos tocando el shofar de victoria. Estaremos rindiendo gloria a Dios, estaremos dándole gracias a Él, porque por Él, su sacrificio en la cruz, Él es quien lo ha dado todo por nuestra salvación. Y el júbilo estará direccionado especialmente a Él. Y no es para menos, porque nosotros mismos como redimidos nos postraremos ante Él, quitaremos nuestra corona de la cabeza y la pondremos a sus pies y le diremos: gracias, Señor. Gracias, porque tú fuiste de principio a fin quien lo dio todo por mi salvación, por nuestra salvación. Pero hermanos, la lección en esta parte también nos muestra algo muy importante que no vale la pena pasar por alto. Y es que en el antiguo Israel, la palabra naciones, es decir, Goyim, designaba a los enemigos de Israel. Cualquier nación, los filisteos, los moabitas, cualquier nación pagana era denominado como Goyim, la palabra hebrea Goyim, que significa naciones. Ahora, en el contexto de este capítulo, en el contexto de la celebración, en el contexto de la victoria final, las naciones ya no se identifican como naciones que van en contra del pueblo de Dios, sino ahora se han convertido en parte del pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Así que cuando ya Dios cante victoria final, cuando se toque el shofar de la victoria universal, todas las naciones, paganas y no paganas, rendirán honor al gobernante supremo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero si tú y yo queremos ser parte de ese momento glorioso, desde ahora tenemos que darle gloria a Dios. Desde ahora tenemos que poner en marcha, en práctica estos salmos tan bonitos que nos prepararán para la victoria final. Ahora pasemos a la tercera parte de la lección de esta semana, la cual ahora se enfoca en el Salmo 75. Este salmo muestra a Dios como nuestro juez. El Salmo 75 es memorable por las tres impresionantes imágenes utilizadas en el Salmo para designar los respectivos actos judiciales de parte de Dios. En primer lugar, el temblor de la tierra que se ha desmoronado y ha perdido sus cimientos. Eso es lo que dice el Salmo 75:3. Mira, reflexionemos juntos. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. ¿Saben lo que Dios está diciendo aquí, hermanos? Es que aunque se arruine lo que se arruine, aunque este mundo parezca no tener una solución, aunque parezca que todo realmente va de mal a peor, el Señor dice: no,
Yo sostengo todavía las columnas. Yo todavía soy soberano. Yo todavía no he perdido el control. Él es el gran juez que está prometiendo, hermanos, la estabilidad total en medio del caos que vivimos. Ahora, la segunda imagen que es revelada en el Salmo 75 es la de la copa llena de vino copiosamente. Una copa rebosante, una copa llena en abundancia. Por eso el Salmo 75, versículo 8, dice lo siguiente: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí se está mostrando la imagen de que Dios es un Dios soberano, pero también Dios es un Dios juez. Cuando habla la Biblia de la copa llena, la copa que se está derramando, está rebosándose, esto se refiere a menudo a la ira de Dios, a la manifestación de la ira de Dios. Por eso, acompáñame a ver lo que dice Apocalipsis 14:10 y comprobemos que se está refiriendo el Salmo 75 al derramamiento de la ira de Dios. Apocalipsis 14:10 dice lo siguiente: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del Cordero. ¿Ven, queridos hermanos? Lo que se está revelando en el Salmo 75 es que el juez, que es Dios, un día derramará la ira de su juicio. Pero oigan bien, la ira de su juicio no será para aquellos que son hijos de Dios, será para aquellos que no quisieron ser hijos de Dios. No será para los que sí le aceptaron como Salvador, sino que será el juicio de Dios para aquellos que le rechazaron. El mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo 19, mire lo que dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Este vino de la ira de Dios caerá sobre la gran Babilonia. Babilonia, recordemos, significa confusión. La confusión entre tantos credos, la confusión entre tantas religiones que no van conforme a la palabra de Dios. Estas beberán del vino del furor de la ira de Dios. Y la tercera imagen que se muestra en el Salmo 75 es la que aparece en el versículo 10. Mire lo que dice, Salmo 75:10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Miren, queridos hermanos, en cada etapa del juicio de Dios, Dios trae justicia. Y trae justicia a una comunidad que está distorsionada, una comunidad que está siendo atacada por los diferentes ataques del enemigo. Y el Señor en este salmo está diciendo que Él quebrantará todo el poderío de los pecadores. En otras palabras, todo lo que están haciendo el mal, el diablo utilizando a pecadores para promocionar el pecado y la maldad, todo eso Dios lo quebrará. Y Dios mismo, el poder del justo, es decir, de Él, porque no hay justo ni aun uno, sino Él, el poder le será restaurado. A través de su juicio, a través de dar la paga a los impíos, Dios mismo está mostrando su poder y su dignidad, pero también estará dándole el poder a su pueblo redimido. Estará devolviéndole la dignidad a su pueblo redimido. Gloria a Dios por esto. Y termina Dios exaltando al justo, cuya dignidad fue derribada por tanta maldad.
Por eso este salmo nos recuerda que el juez divino está a punto de restaurar. ¿Restaurar qué, hermanos? El orden que el mal ha trastornado. Dios mismo nos está prometiendo que un día volverá a traer orden a este planeta Tierra. Pues ese mismo juicio es referenciado en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, cuando allí se muestra que el ángel promete que los que adoran a la bestia, que representa la iglesia engañosa, beberán del vino de la ira de Dios. Pero los que esperan al Señor Creador y por lo tanto lo aceptan como su Creador, como su Redentor, como su sustentador, esto le llevará a adorar al Rey. Esto le llevará a adorar al gran juez del universo, que es Cristo Jesús. Y por eso son descritos como los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, ¡qué contraste! En el juicio de Dios, la gran Babilonia, los gobernantes y todos aquellos impíos que fueron en contra de los planes de Dios beberán del vino de la ira de Dios. Pero aquellos que sí le aceptaron, aquellos que sí reconocen a Dios como el gran creador y por lo tanto le adoran en espíritu y en verdad, serán catalogados como los santos que guardan los mandamientos de Dios y por lo tanto tienen la fe de Jesús. Asimismo recibirán una recompensa. ¿Cuál es? La recompensa de salvación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y se cumplirá, hermanos, esa bella promesa de que descansaremos de nuestras fatigas y seremos recompensados para la vida eterna. A partir de allí solamente el mal quedará en un recuerdo fugaz, porque aquí todas las cosas serán hechas nuevas. Ahora pasemos a la cuarta parte y última de la lección de esta semana, la cual se enfoca en el Salmo 67. Este salmo es un himno de alabanza, hermanos, que comienza con un llamamiento a Dios para que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y para que sea conocido en la tierra su camino. Miren lo que dice precisamente el Salmo 67, versículo 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esto tiene un gran parecido a la bendición sacerdotal. Está registrada por allá en el libro de Números, el capítulo 6. Cuando Dios le decía a Moisés que debía reunir al pueblo y él, como su instrumento, debía bendecirlos en el nombre de Jehová. El Salmo 67, entonces, es un himno de alabanza, un himno de gratitud. ¿Gratitud de qué? De la bendición de Jehová, porque Él es el que nos hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Este salmo tuvo su cumplimiento especial en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba colgando en ese madero, el rostro de Dios brilló para toda la humanidad. Brilló la salvación para todas las naciones. Pero Dios, hermanos queridos, Dios desea que nosotros hagamos brillar su luz con la predicación del Evangelio. La luz del Evangelio primero nos transforma, primero nos ilumina nuestra vida pecaminosa, pero cuando alguien recibe la luz del Evangelio de salvación, entonces es llamado a brillar para salvación de otros. El que es perdonado de sus pecados, el que es restaurado de su maldad, ahora es llamado, es convocado por Dios para ir y hacer algo por la salvación de otras personas. Ah, mis hermanos, el cumplimiento total del Salmo 67 será cuando estemos en la Nueva Jerusalén, la ciudad de los redimidos, ciudad que no necesita de sol
ni tampoco luna para ser iluminada. Porque, ¿sabes? La misma Biblia dice que la gloria de Dios será la luz para esa ciudad. Comprobemos esto en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 23. Mire lo que dice. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Wow! Extraordinario esto, hermanos. Así que lo que dice el Salmo 67, de que Dios hará resplandecer su rostro sobre nosotros, es un salmo profético. Es un canto de alabanza, es un canto de júbilo. El hecho de que no tendrá necesidad de sol la Nueva Jerusalén, y nosotros como redimidos estaremos en esa ciudad, y Dios mismo será la luz. Y por eso ese salmo tendrá su cumplimiento total cuando estemos en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Nuestro rostro estará iluminado por la gloria de Dios para siempre. Pero recordemos, esa iluminación, ese resplandor surgió a partir de la cruz del Calvario. La obra de iluminación de nuestra vida comienza cuando tú y yo vamos a la cruz del Calvario. Cuando tú y yo nos postramos y aceptamos el plan de la salvación, ahí la vida recobra sentido. Ahí nuestra vida empieza a ser iluminada. ¿Cuándo será la iluminación total? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando Dios mismo sea la luz de la ciudad. Así que pasará esa luz de iluminar nuestra vida a iluminar una ciudad. Pero para ello, hermanos queridos, tú y yo no necesitamos esperar hasta la persecución profetizada en la Biblia para alumbrar. No necesitamos, hermanos, esperar a que Dios sea la luz en esa ciudad, cuando tú y yo somos llamados también a ser la luz del mundo. Para que Dios ilumine la ciudad santa, tú y yo somos instrumentos de Él llamados a alumbrar la vida de otra persona. Por eso, hermanos, todos los problemas, todas las situaciones difíciles que enfrentamos hoy son la oportunidad para experimentar la ayuda divina. Son la oportunidad para que nosotros vayamos y nos postremos ante la cruz del Calvario. Son la oportunidad para experimentar el pronto auxilio en las tribulaciones, ese auxilio que viene por parte de Dios. Por eso, si alguno quizás que esté mirando este repaso de la lección está pasando por un mal momento, es hora de clamar ayuda a Dios. Es hora de ir a la cruz del Calvario. Es hora de humillarnos delante del Rey. Es hora de reconocer que vendrá el juicio y que aquellos que hacen el mal, que provocan muchas veces situaciones difíciles a los hijos de Dios, recibirán el juicio, la ira de Dios. Pero aquellos que permanezcan fieles, aquellos que permanezcan firmes, aquellos que perseveren en la fe, que se mantengan confiados en que de Dios vendrá la solución tarde o temprano, recibirán la recompensa. Vivirán confiados y verán la mano de Dios y el pronto socorro, la pronta ayuda en medio de cualquier tribulación. Y así, mientras transcurre nuestra vida, también seremos conscientes de que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es para que nosotros también le sirvamos, para que nosotros le amemos, para que nosotros le obedezcamos de corazón y seamos útiles en sus manos. Quizás te preguntarás, ¿cómo puedo ser útil? Pues órale a Dios. Suplica a Dios que te dé sabiduría, que te muestre cómo puedes ser útil en sus manos, cómo puedes servirle, cómo puedes ser luz para otra persona. Esa luz que ahora resplandece en tu corazón debe ser compartida, porque si no lo hacemos, esa lucecita tiende a apagarse. Pero si lo hacemos, esa luz aumentará más y más, no solamente para salvación tuya y tu familia, sino también
para otros que te rodean. Por eso ten la certeza que el gran Rey de toda la tierra cuida de ti y cuidará de ti. Somos sus hijos y muy pronto seremos herederos de su promesa y de su recompensa. Hemos recibido la gran luz del Evangelio, hermanos, pero somos responsables de darla a conocer a otros para que otras vidas también sean iluminadas. Confía, ora, estudia la palabra de Dios y refúgiate en sus promesas. No te sueltes por nada del mundo de la mano de Dios. Si sientes que tu vida como que parece que se está soltando de la mano de Dios, suplícale ayuda a Él. Dile: Señor, no permitas que termine soltándome. Agárrame tú, Señor. Yo quiero estar en la Nueva Jerusalén. Para que de esta manera, sin importar las diferentes situaciones adversas de la vida, podamos perseverar y a la vez ser conscientes, disfrutando el compartir la luz del Evangelio a otros. Por eso, queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección. ¡Qué maravillosa lección! Te invito a que dejes tu comentario. No te vayas sin dejar tu comentario. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de alguno de estos salmos? Pero también, si tienes alguna pregunta, hazla allí en la caja de comentarios. Recuerda darle un me gusta a este video, pero también suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con otras personas para que también sean beneficiadas. Y recuerda, Maranata, Cristo viene. Por lo tanto, debemos prepararnos. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.